Sí, doctora. Ah, qué bueno, ya empezamos. Las glándulas endocrinas tienen como función primordial producir unas sustancias llamadas hormonas. Estas sustancias llamadas hormonas tienen como función excitar, estimular, ¿no? Y esto está dirigido a unos órganos que están situados muchas veces a gran distancia, llamados órganos blancos. ¿Y cómo van a viajar? ¿Cómo se van a dirigir desde donde se produce hasta los órganos blancos? Vía sanguínea. ¿Ya? Estas hormonas son mediadores químicos que van a estimular o excitar a otras células, ¿no? Aunque hay algunas que pueden tener alguna función inhibitoria. Estas células productoras de hormonas generalmente van a estar agrupadas formando órganos, pero algunas también pueden funcionar individualmente como las células del sistema APUT neuroendocrino situados en el aparato gastrointestinal. Los órganos que el día de hoy vamos a revisar son la glándula hipófisis, la glándula epífisis, la glándula tiroides, en la región cervical con la paratiroides, en la región abdominal el páncreas en su porción endocrina, ¿no? Que son los islotes de Langerhans y la suprarrenal. Esas son las glándulas. Las gónadas, los testículos y los ovarios se van a estudiar en su aparato correspondiente, aparato genital masculino y aparato genital femenino, ¿ya? Las glándulas endocrinas van a liberar sus hormonas al espacio extracelular, en donde van a pasar rápidamente a los capilares sanguíneos abundantes que existen en todo el tejido conectivo que está envolviendo a todos estos grupos celulares, ¿ya? Ahora, estos capilares sanguíneos van a tener unas características especiales. Los capilares sanguíneos van a estar tapizadas. ¿De qué tejido? A ver, ¿quién me dice de qué tejido está tapizado un capilar sanguíneo? Preguntaré. Epitelial simple plano. Muy bien, endotelio vascular, ¿no es cierto? Este endotelio vascular es una hilera de células epiteliales planas que reposan en una membrana basal. Entonces, las sustancias pasan muy fácilmente del tejido conectivo a la luz del capilar sanguíneo. Pero estos capilares sanguíneos van a tener unas características especiales, especialmente aquellas que están relacionadas a las glándulas endocrinas. Van a ser de tipo fenestrado o sinusurial. ¿Qué es eso, doctora? Van a presentar en sus paredes unos pequeños agujeritos, que son poros, ventanas o fenestras, en donde las sustancias, las hormonas de alto peso molecular, van a atravesar directamente las paredes de estos capilares por esos pequeños agujeritos. ¿Okay? Este tipo de capilares se estudia en el capítulo de aparato cardiovascular en el próximo curso de Morfofisiología 2. Pero es importante que ustedes tengan este concepto. No es cualquier capilar. Pueden ser capilares fenestrados o pueden ser capilares sanguíneos de tipo sinusoidal. ¿Ya? Entonces, de las celulitas donde se producen pasan directamente a los capilares sanguíneos. Ese es el mecanismo endocrino. Pero también hay algunas hormonas como el glucagón o la secretina producida por los islotes de Langerhans del páncreas, que van a salir e inmediatamente van a estimular a las celulitas que están ahí alrededor. Ese es el famoso mecanismo paracrino. No van a irse, simplemente salen y estimulan a las que están a su alrededor, pero van a producir sustancias hormonales como el glucagón o la secretina, ¿no? Ahora, también, ustedes lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en el tejido nervioso que las hormonas de las neuronas van a producir neurotransmisores. Estos neurotransmisores también muchas veces pueden actuar como sustancias endocrinas hormonales, como la adrenalina y la oxitocina, ¿no? Este es el famoso mecanismo neuroendocrino. Un ratito, chiquito, un ratito. Aló, Julio. Hola, Julito, dime. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya, no es eso. Lo que pasa es que ahí se han inscrito. Simplemente anótenlos y déjenlo pasar, ¿ya? Sí, perfecto. No, sí, mire, anótenlos porque hay algunos que no están en lista, se han inscrito después, ¿ya? Entonces, anótenlos y colócanlos al final, por favor, ¿ya? Cualquier cosa, mira, Julio, estoy en clase, cualquier cosita, ¿le puedes consultar a la doctora Salina, por favor? Estoy en clase. Ahorita, ya, entonces ya, si no te contesta, me hiciste conmigo, ¿ya, hijo?
Aunque el doctor Córdoba ya no tarda en llegar. El doctor Córdoba está llegando ahorita, ya no debe tardar. ¿Ya? Ok, ya. Gracias, Julito, gracias. Oye, disculpen chicos, lo que pasa es que en este momento en la facultad se está llevando a cabo el examen de fin de carrera. ¿Qué es eso? Es un examen que van a dar cuando acaben su curso de pediatría. A lo largo de todo, sus 14 semestres se llevan a cabo una serie de exámenes, ¿no? Es más, al 5 de diciembre se va a llevar a cabo uno hasta el quinto ciclo, ciencias básicas. Ahora es ensayo, pero después ya va a ser obligatorio. Y esas no son disposiciones de la facultad, por si acaso, de la universidad. Son disposiciones que vienen normadas desde las entidades superiores, desde las PEFAM. ¿Por qué? Porque tenemos que ir validando, tenemos que ir midiendo la incorporación de conocimientos que ustedes tienen que tener en todo momento. Entonces, en todo momento deben ir evaluando. ¿Muchachos? Entonces, mejor nos ponemos atentos. Entonces decíamos que hay algunas sustancias hormonales que van a ser producidas por neuronas, como la adrenalina y la oxitocina, ¿ya? Que a este mecanismo le llamamos neuroendocrino porque están relacionadas a células nerviosas, como las neuronas. La hipófisis. Aquí tenemos, esto ya han hecho en anatomía están mirando esto. A ver quién me responde. Miren, están silenciosos. Aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos la base del cerebro. Miren, aquí tenemos la glándula hipofisiaria, la hipófisis o la pituitaria. Miren la estrecha relación que tiene con el hipotálamo. ¿Ya? Este hipotálamo va a producir sustancias liberadoras o inhibidoras que van a actuar sobre la hipófisis para que esta hipófisis pueda liberar o no sus diferentes compuestos hormonales. ¿Ok? ¿Ya? Esta hipófisis es muy pequeñita, es como una arveja, mide de 10 por 13 por 6 milímetros, pequeñita. En la mujer gestante esto puede aumentar y duplicar porque la mujer tiene que producir mayores sustancias, no solamente para ella, sino también para el embrión o el feto que está desarrollando en su vientre, ¿no? Aproximadamente pesa medio gramo. Está ubicada en la silla turca. ¿Dónde está ubicada la silla turca? ¿En qué hueso? Anatomía, ¿quién me responde? Esfenoides. Muy bien, la hipófisis sentada en su trono, la silla turca, como una reina, ¿no? Porque la hipófisis es una glándula endocrina muy importante, es la que va a gobernar todo el resto del sistema endocrino, ¿no? Y está unida al cerebro por el tallo dice infundibular. La hipófisis va a tener dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis compuesta por el lóbulo anterior o partis talis, el lobo medio o par intermedio y la par tuberalis. Y la neurohipófisis por el lóbulo posterior y el tallo infundibular. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estas van a tener diferente origen, van a tener diferente función, terminan siendo como dos glándulas unidas, formando una sola, la hipófisis. ¿Ok? La adenohipófisis. ¿Cómo vamos a observar la adenohipófisis? Esas son las láminas histológicas. ¿Ah? No las vemos con coloración de hematoxilina eosina. Vamos a verlas con coloraciones especiales como Mallory, Hassan, ¿ya? Porque nos permite delimitar los pequeños cordones o grupos celulares. Miren, ven cómo el tejido conectivo va a envolver a estos pequeños cordones o grupos celulares, en donde yo voy a ver dos células, unas muy teñidas y otras no teñidas. ¿Ok? Las teñidas las vamos a llamar cromófilas, porque van a tener afinidad tintorial. Unas se van a teñir con un citoplasma muy rojo, acidófilas. 50% de la población celular son acidófilas. Y otras van a teñirse de color más oscuro, basófilas, el 20%. Y otras no se tiñen, no tienen afinidad tintorial, cromófobas, el 30%. Entonces, en estos pequeños cordones o islotes celulares, yo voy a encontrar a estas célulitas acidófilas, basófilas o cromófilas. ¿Ya? Por debajo yo voy a tener un soporte de sostén dado por la malla de fibras de reticulina con abundantes capilares, miren, capilares sinusoidales. ¿Recuerdan que yo les dije que habían unos capilares con características especiales? Pues acá vamos a tener capilares de tipo sinusoidal. Mire, aquí teníamos las de citoplasma rojo, acidófilas, según 50%. Luego yo voy a tener unas de citoplasma más azulado, ¿no? Más basófilo.
basófilas en un 20%. Y otras que estoy viendo el núcleo, pero el citoplasma no se tiñó, las cromófobas. Cuando yo hablo de cromófilas y cromófobas, me estoy refiriendo al citoplasma. No me refiero al núcleo, porque el núcleo siempre se va a teñir, ¿no? Ya sabemos que por sus componentes tienen afinidad tintorial y se tiñen basófilas, ¿ya? Entonces, acidófilas, basófilas y cromófobas, ¿ok? Ahora, en esta adenohipófisis se van a producir, miren todas estas hormonas. La prolactina, cuyo órgano blanco es la glándula mamaria. Las gonadotrofinas coriónicas, la folículo estimulante y la luteinizante, cuyo órgano blanco son las gónadas. En el varón, los testículos; en la mujer, los ovarios. La hormona tirotropa, cuyo órgano blanco es otra glándula, ¿no? La tiroides. La adrenocorticotropa, cuyo órgano blanco son las suprarrenales. Y la somatotropa, cuyo órgano blanco son los discos de crecimiento de los huesos largos. ¿Ok? Miren, todas estas tienen unas siglas que preferible no las utilizamos ahora porque luego ustedes se acostumbran y no aprenden el nombre completo. Mejor hablamos siempre con nombre completo. ¿Ok? La hormona del crecimiento o somatotropa, ECTH, es de naturaleza proteica con un peso molecular de 20.700, está producida por las células acidófilas. Interviene en el crecimiento del hueso, estimulando los cartílagos de crecimiento de los huesos largos, ¿ya? Estimula la síntesis de las proteínas y las lipólisis, es decir, como va a necesitar crecer, va a tener que tener más proteínas, por eso es que estimula la síntesis de proteínas. Y luego la lipólisis, es decir, nosotros tenemos siempre lípidos de reserva, entonces esta hormona estimula que ya no haya mucha reserva, porque voy a requerir energía para todo este proceso de crecimiento. Ahora, esta hormona del crecimiento, somatotropa, va a tener una mayor influencia hasta que termine la etapa de crecimiento de la mujer o el hombre. En el varón aproximadamente hasta los 20-21 años y en la mujer hasta los 14-15 años, cuando se establecen ya toda su actividad hormonal femenina, con estrógenos y progesterona. Entonces la mujer tiene antes que el varón. O sea, la mujer hasta los 12, 13, 14 años, cuando empieza su revolución hormonal a establecerse, ahí ya detiene su crecimiento. Solamente crece unos pequeños centímetros, está un poco más de edad. Pero en cambio en el varón no. En el varón va a seguir creciendo hasta los 18, 19, 20, 21 años inclusive. Pero hay algunas alteraciones, algunas patologías en donde hay un tumor hipoficiario, que hay un estímulo del desarrollo de las células que producen hormonas somatotropas. Y en forma patológica se empieza a producir en mayores cantidades cuando ya no debería haber, solamente valores mínimos. Entonces, si esto se produjera antes de la pubertad, por ejemplo, se puede producir cuando hay menores cantidades el enanismo hipoficiario y cuando hay grandes cantidades el gigantismo. Pero también hay algunas patologías en donde ya la persona dejó de crecer, ya no tiene, no debería seguir creciendo a los 50, 60 años, y se estimula básicamente por problemas tumorales a nivel de la hipófisis, una mayor producción de hormona somatotropa. Y la patología que se va a producir se denomina acromegalia. Entonces aquí el hueso ya no crece en longitud, el hueso se deforma y empieza a crecer en ancho. Por eso es que esas personas característicamente van a tener el hueso maxilar inferior bastante ensanchado, ¿no? Van a tener los deditos bastante gruesos, en ancho, por el crecimiento en ancho de los huesos largos. ¿Okay? También tienen otras características, ¿no? Pero básicamente vemos un crecimiento de los huesos, pero en el ancho, no en el largo. La prolactina, también llamada hormona luteotropa, es un polipéptido con un peso molecular de 25.000. Estas han sintetizado también por las células acidófilas y básicamente van a centrar su accionar en el embarazo y en la lactancia, cuando el bebé nace. Cuando el recién nacido nace, estas hormonas van a tener su mayor pico de producción para poder inducir la lactancia materna. En el sexo femenino van a estimular la secreción láctea. ¿Y cuál es el estímulo que va a producir los aumentos de prolactina? La succión. Si bien es cierto, por el factor de estímulo hormonal en la mujer gestante, luego en el parto,
se produce la elevación de la prolactina para que se mantenga constante los valores de prolactina y siga produciéndose leche. ¿Qué es lo que voy a requerir? Voy a requerir un estímulo desencadenante, que es la succión. Por eso es que recién nacido el bebito tiene que seguir succionándola para que vaya aumentando la producción de secreción láctea y pueda garantizarse la nutrición de este recién nacido. Si no hay succión, disminuye la prolactina y disminuye la producción láctea. Y aquí tenemos las gonadotrofinas, la luteinizante y la folículo estimulante, que son sintetizadas por las células delta de Romeis. ¿Qué es eso, doctor? Cuando hablamos de acidófilas, basófilas y cromófagas, es la clasificación clásica, ¿no? Con la coloración de Mallory. Pero cuando nosotros hablamos de la clasificación de Romeis, estamos hablando de una coloración diferente, que es la coloración de Cresarán. Ahí nos vamos a ver 7 tipos celulares, ya no 3, 7. Entonces, cuando nosotros teñimos con la coloración de Cresarán, se activa la clasificación de Romeis y vemos que estas dos gonadotrofinas coriónicas van a originarse, van a producirse en el grupo delta de Romeis. ¿Cuáles son los órganos blancos? Los testículos y los ovarios, ¿no? De los correspondientes sujetos. La folículo estimulante va a mantener el desarrollo de los gametos. En la mujer induce el desarrollo folicular, desde el folículo primordial hasta el folículo de Graf. Exactamente igual en el varón en todo el proceso del espermatogénesis. La hormona luteinizante. En la mujer, un pico de la hormona luteinizante en la mitad del ciclo sexual induce la ovulación, es decir, la salida del complejo ovular de la corteza ovárica para ingresar a la trompa uterina. Y también esta hormona luteinizante va a mantener la función secretora del cuerpo lúteo. Como en la mujer, sale el complejo ovular, que es lo que va a quedar del folículo de Graf en la corteza ovárica, queda la granulosa y las tecas, que son las que van a desarrollar por estímulo de la luteinizante para formar el cuerpo lúteo, que va a asumir el control endocrinológico de la mujer en esta segunda fase. En el hombre, ¿qué va a hacer la luteinizante? Va a estimular las células de Leydig, por eso que también se le llama la hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, para que produzca ¿qué? La hormona testosterona, que es la hormona que va a brindar los caracteres sexuales secundarios del varón a partir de la pubertad. ¿Ya? Estas hormonas son reguladas por el hipotálamo, que va a lanzar factores reguladores o inhibidores. La adrenocorticotropa o ACTH. El órgano blanco es la corteza suprarrenal. ¿Ya? Es un péptido de cadena última con un peso molecular de 4.500. Estimula la síntesis especialmente de corticosteroides a nivel de la zona fasciculada de la corteza. Va a estimular toda la corteza, pero específicamente la zona fasciculada de la corteza suprarrenal para que produzca cortisol y corticosterona. Esta ACTH va a influir en el metabolismo de los lípidos, estimulando la liberación de ácidos grasos a partir del tejido adiposo, lo que determina el aumento de lípidos en sangre, es decir, que va a producir hiperlipidemia. ¿Ya? Entonces, este cortisol producido por estímulo de la adrenocorticotropa va a tener algunas situaciones que la van a desencadenar, como las situaciones de estrés, ¿no? El miedo, la fiebre elevada, el dolor, etcétera, inducen el aumento de la hormona adrenocorticotropa que va a estimular la corteza suprarrenal, especialmente la zona fasciculada, para que aumente el cortisol. ¿Ya? Y pueda, de esa manera, regular temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, funciones vitales, biológicas que garanticen que en esa situación de estrés nosotros podamos todavía estar activos, que nuestras funciones biológicas estén debidamente mantenidas para garantizar la vitalidad del sujeto. ¿Ya? La tirotropina o TSH, ¿cuál es su órgano blanco? Es la tiroides. Es una glucoproteína con un peso molecular de 28.000, producida por las células beta de Romeis. La melanotropina es un polipéptido que en los anfibios tiene una función muy importante. Es la que va a producir la expansión de melanina y la expansión de los melanocitos. Y les da esa característica, ¿no? Que los anfibios puedan adaptarse a su entorno.
¿no? Rápidamente hacen un viraje de color para adaptarse y camuflarse en el entorno en el que se encuentran. En los seres humanos, esta función no está claramente establecida, pero se ha visto que cuando hay algunas patologías en donde está alterada la hormona adrenocorticotropa, esta, la que actúa a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? También aumenta la melanotropina, porque hay hay zonas de hipercoloración en los pacientes que tienen estas patologías. Entonces se ve que hay una estrecha relación en las células que producen ACTH con células que producen melanotropina, porque la alteración de una altera la producción de la otra. El lóbulo intermedio, pars intermedio, aquí la vemos, miren, característicamente presenta estas pequeñas zonas coloidales, con sustancias coloidales, y grupos celulares, ¿no? Con pequeños cordoncitos celulares, ¿no? En el ser humano es básicamente un rudimento, no van a tener una función conocida. Algunas celulitas en cordoncitos, unas células basófilas, formando pequeños cordones, otras tapizando estos pequeños folículos coloidales. ¿Ya? En los anfibios, la parte intermedia va a producir la hormona melanocito estimulante, la MSSH. El origen de esta parte intermedia es la bolsa de Rathke, bolsa hipofisiaria. Atención, atención, porque acá siempre se equivocan, a pesar que se los digo repetidas veces. Neurohipófisis, ¿ya? Formada por el lóbulo posterior. Mire, está formada por el lóbulo posterior y el tallo infundibular. Miren esta estructura. En el lóbulo anterior, la adenohipófisis, miren, es netamente celular, ¿no? Células, cordones de células epiteliales. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí es netamente fibrilar. ¿Hay células? Claro que sí, pero básicamente lo que estamos viendo es la presencia de una abundante constitución fibrilar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está constituida, miren ustedes, por axones amialínicos de neuronas secretoras localizadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ahí están los cuerpos neuronales. Y los axones viajan y llegan hasta la neurohipófisis, constituyendo toda esta zona. ¿Okay? Estos cuerpos neuronales localizados en el núcleo supraóptico paraventricular van a producir unas sustancias hormonales que van a viajar por los axones y van a depositarse. Entonces acá yo voy a tener esa famosa secreción neuroendocrina, porque son hormonas las que están produciendo estas sustancias que se van a depositar en esta neurohipófisis y van a constituir estas pequeñas estructuras que se denominan cuerpos de Henry. Miren, no tienen una estructura interna, simplemente es como si yo hubiera colocado una gotita y la hubiera delimitado por una delgada membrana. ¿Por qué? Porque es neurosecreción almacenada. Lo que se ha producido en el núcleo supraóptico y paraventricular se está depositando aquí en la neurohipófisis. Entonces, esto quiere decir que en la neurohipófisis no se produce ninguna hormona. Se produce en el hipotálamo. ¿En qué núcleo? Supraóptico y paraventricular. Viaja por los axones amialínicos y se deposita aquí en la neurohipófisis constituyendo los cuerpos de Henry. Los cuerpos de Henry son pequeñas esferas de 50 a 60 micras, basófilas, no tienen mayor estructura interna, solamente están tapizadas por una delgada membrana que delimita a la neurosecreción almacenada. ¿Okay? ¿Y qué es lo que voy a tener acá? ¿Qué compuestos hormonales? Oxitocina y vasopresina. Y ahora las vamos a estudiar en un momentito. ¿Ya? Además de eso, miren, voy a encontrar estas pequeñas celulitas. Miren acá unos pequeños núcleos vesiculosos, un poquito alargados, que constituyen a los pituicitos. Pituicitos que son células de estirpe glial. No olvidemos que estamos frente a una zona que está constituida por tejido nervioso. Estamos viendo neuroglias, estamos viendo axones amialínicos que están trayendo mi neurosecreción, almacenada en los cuerpos de Henry. La vasopresina, también llamada hormona antidiurética, va a actuar, miren, sobre los tubos contorneados y los tubos colectores del riñón. ¿Recuerdan cuando veíamos el riñón, cuando veíamos la membrana basal, cuando veíamos el epitelio simple plano, veíamos muchos tubos, ¿no? Ahí,
Algunos de ellos van a ser tubos contorneados, otros serán tubos colectores. A ese nivel va a actuar la vasopresina. ¿Qué es lo que va a producir? Va a controlar el balance hidroelectrolítico, la reabsorción de agua y sodio y la eliminación de potasio, determinando la tonicidad de toda esta sustancia, ¿no? Va a tornarla hipertónica y va a reducir la presión osmótica del líquido extracelular. Antidiurética, es decir, disminuye la diuresis, ¿no? Si va a haber 1 litro de orina, como va a absorberla, va a disminuir la cantidad, probablemente ya no sea 1 litro de orina, será medio litro de orina. Es la hormona antidiurética o vasopresina, porque actúa a nivel de los tubos renales, tubos contorneados y tubos colectores. La oxitocina va a tener doble efecto, ¿ya? Unas van a actuar a nivel de la musculatura uterina, a efecto oxitóxico, y otros galactocinéticos que van a actuar a nivel de la glándula mamaria. A nivel de la musculatura uterina, que es lo que van a provocar las contracciones del miometro, especialmente durante el parto. ¿Y qué efectos van a tener en la glándula mamaria? Van a inducir la expulsión de la secreción láctea, ¿ya? Entonces, la prolactina induce la producción, pero la oxitocina induce la expulsión. La primera bajada de leche, especialmente del calostro. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de glándula hipofisiaria? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, a aquellos que les gusta un poquito de patología. Miren, acá tengo yo mi hipófisis. Aquí tengo el quiasma óptico. Miren, el quiasma óptico, el núcleo supraóptico. ¿Qué pasa si es que acá empieza a crecer, 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 crecer? ¿A quién va a comprimir? Y crece bastante, ¿eh? Eso le llamamos por los famosos adenomas hipofisiarios, cuando son benignos, pero por compresión pueden ser muy malos. ¿A quién comprime? ¿A quién comprime? Estoy señalando. ¿A quién comprime? Quiasma óptico. Al quiasma. ¿Y qué se produce? A ver, deduzcan. Medicina es deducción. ¿Qué se puede producir? Anemia Hay óptica. unas... Se produce ceguera, una hemianopsia. Entonces, yo estoy normal de repente y pierdo en forma súbita la visión. Uno de los diagnósticos presuntivos para descartar es adenoma hipofisiario. ¿Ok? Miren, solamente por vecindad, por relación anatómica. La glándula pineal, también llamada epífisis, para los esotéricos, ¿no? El tercer ojo. Esta glándula pineal está influida por periodos de luz y de oscuridad, el día y la noche. Va a medir de 5 a 8 milímetros de largo por 3 a 5 milímetros de ancho. También es muy pequeñita. Acá dice 120, nunca lo corrijo, ¿eh? Es 1.2, ¿ya? Nunca lo corrijo. ¿Por qué no lo corrijo? Porque estoy en clase y les estoy haciendo la aclaración, ¿no? Entonces, atentos. Está cubierta por pía madre, ¿no? Entonces, aquí los vasos sanguíneos ingresan dentro del órgano y le envían tabiques de tejido conectivo para darle el soporte de la cual se va a desprender una malla de fibras de reticulina, porque ya hemos dicho, todos los órganos parenquimales internamente van a tener una malla de fibras de reticulina, ¿ok? Miren, acá tenemos el hipotálamo, la hipófisis, y aquí tenemos la glándula pineal, ahí toda chiquitita. Voy a encontrar dentro del parénquima de esta glándula pineal 2 tipos de células. Los pinealocitos, que son células parenquimales, que van a producir de día serotonina y de noche melatonina. ¿Okay? Entonces, por eso que decíamos que están relacionados con el día y con la noche. Estos pinealocitos son bastante basófilas, que van a tener 2 prolongaciones, cuyas dilataciones terminales se aproximan a los capilares, donde van a vertir su producto de secreción. En el día la serotonina y en la noche la melatonina. Presenta un núcleo esférico muy vesiculoso, con un nucleolo prominente, abundante retículo plasmático mucoso liso, aparato de Golgi y múltiples mitocondrias con vesículas secretoras, que son las que van a contener a la serotonina y a la melatonina. Entre estos pinealocitos voy a encontrar otras células de estirpe glial,
muy semejantes a los astrocitos. Son células gliales o intersticiales, con sus características propias de neuroglia, núcleo alargado, con retículo plasmático rugoso y prolongaciones citoplasmáticas largas. Y aquí se las presento. Miren, estas hermosas celulitas que ven ustedes acá con núcleos vesiculosos, con núcleos prominentes, corresponden a los... ¿Qué celulitas? ¿Qué celulitas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Son las que van a producir la melatonina y la serotonina. ¿Cómo se llaman estas Los celulitas? Los pinealocitos. piñalocitos. Pinealocitos, muy bien, pinealocitos. Y estas acá, alargaditas, ¿quiénes serán? Sí lo saben. ¿Mm? Las células intersticiales son gliales. No olvidemos que estamos también frente a una glándula neuroendocrina relacionada con el tejido nervioso. Esta glándula está inervada por nervios simpáticos proganglionares. Aquí los axones ingresan, pierden su mielina y hacen sinapsis con los pinealocitos. En el día, ¿no? Van a producir serotonina. Esta serotonina es un neurotransmisor muy relacionada a una patología, ¿no? La serotonina da un estado de bienestar, un estado de alegría, ¿no? Por eso es que su menor cantidad, su disminución, está relacionada a la depresión endógena, ¿ya? La melatonina se produce de noche y está relacionado con los periodos de sueño y va a regular el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano nos está hablando que todo nuestro sistema metabólico, todos nuestros aparatos y sistemas van a funcionar unos de día y unos de noche, ¿no es cierto? Entonces, en el día y en la noche voy a tener mi ritmo circadiano, que está regulado por la melatonina. Y la melatonina va a inducir el sueño, que es el que va a inducir que todos los aparatos y sistemas que tengan que descansar bajen sus niveles al mínimo, porque mi cuerpo va a tener que reparar, reponer energías, entonces todo va a estar reducido a su mínima expresión. Por eso es que actúa la melatonina. Lógicamente que esto se altera muchísimo en las personas que precisamente tienen el ritmo cambiado, ¿no? Que más bien duermen de día y descansan y trabajan de noche, como son muchas personas. Y los médicos estamos incluidos ahí, porque nosotros los médicos hacemos mucho tema de las guardias, ¿cierto? En donde trabajamos de noche y después a lo mejor tenemos que dormir de día, aunque el médico no duerme ni de día ni de noche, porque de un trabajo sale y entra al otro, porque es lo que nos ha tocado, pues es lo que hemos escogido, ¿ya? Ahora, en el transcurso de los años, esta glándula pineal empieza a presentar unas concreciones cálcicas, llamadas cuerpos arenáceos o arenilla o arena cerebral, que son depósitos cálcicos compuestos de fosfatos y carbonatos de calcio, miren, como estos de acá, ¿no? Que no tienen mayor significancia fisiológica. Simplemente se ha encontrado que empiezan a aparecer en la niñez temprana y van aumentando de tamaño conforme va aumentando la edad de la persona. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, no hay mayor función, no hay mayor significancia fisiopatológica o fisiológica. Simplemente las encontramos aquí a nivel de la glándula pineal. ¿Ya? Acá, ya. Esta es una glándula un poquito más complicada, las glándulas suprarrenales, porque va a tener varias partes y cada una va a producir una diferente sustancia y cada una va a tener un efecto biológico diferente. Esta es la lámina, así vamos a ver nosotros la lámina. ¿Dónde están localizadas las glándulas suprarrenales? En el polo superior de ambos riñones. ¿Okay? Van a estar ubicadas anatómicamente en el cuerpo humano, en las celdas retroperitoneales, en la región lumbar. Van a medir 1 centímetro de grosor por 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de base y van a pesar de 7 a 10 gramos cada una. La glándula suprarrenal va a tener dos zonas claramente delimitadas, la corteza y la médula, ambas también con diferente origen embriológico, por lo tanto pareciera también que fueran dos glándulas unidas en otra. ¿Okay? La corteza suprarrenal, miren, por fuera yo tengo una cápsula de tejido conectivo. Y la corteza, miren, está en todo el contorno, en todo el contorno. E internamente la zona medular. ¿Okay? La corteza va a tener tres zonas, que de adentro hacia afuera son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. ¿Ok? ¿Todos claros? ¿Todos claros? Avanzamos. La corteza suprarrenal va a estar cubierta por fuera por la cápsula, que es de naturaleza conectiva, tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Por dentro, yo voy a observar, miren, la zona, acá estoy delimitando, todo esto de acá es la zona glomerular. Ahora lo vamos a ver con detalle.
la zona fasciculada. Y esta de acá, un poco más acidófila, la zona reticular. Y todo esto de acá es la zona medular. Este esquema del Gardner es muy bonito, me permite ubicarme a mí y a ustedes también, porque nos permite delimitar las tres zonas. Decíamos por fuera, la cápsula, por dentro la corteza y más internamente la médula. ¿Okay? La zona de la corteza. Miren, la zona glomerular, miren acá por favor, quiero que lo vean porque ahora lo vamos a ver en la lámina. Las células están así como en pequeños cordones glomerulares, ¿okay? Por eso es que se llama glomerular. En la zona fascicular, aquí, las células están en columnas, en hileras, paralelas, unas al lado de otras. Entre ellas, los capilares sinusoidales. Y la zona reticular, como su nombre lo dice, red, de red, las células están en hileras que se anastomosan unas con otras, formando una red, zona reticular. Cada una de ellas va a producir una diferente sustancia. La zona glomerular va a producir mineralocorticoides, especialmente la aldosterona. La zona fasciculada va a producir glucocorticoides, especialmente el cortisol y la corticosterona. La zona reticular va a producir las hormonas sexuales, como la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. ¿Okay? Y bueno, aprovechemos en ver la zona medular. La zona medular es una zona nerviosa, tejido nervioso, va a presentar neuronas ganglionares, ¿no? A ver, que van a colorearse, que son las células cromafines, que van a tener como función producir dos neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. Ya lo veremos en su momento. La zona glomerular, aquí está, miren cómo está acá. Las células acá, en pequeños cordones, en pequeños glomérulos, aquí bien delimitadas, ¿ya? Son la capa más externa, por debajo de la cápsula, a encontrarse en la corteza de la suprarrenal. Va a albergar el 13% de la corteza. Está formada por células cilíndricas pequeñas o agrupadas en cordones en grupos. Núcleos pequeños, con 1 o 2 nucleolos, con algunas microvellosidades cortas. El citoplasma es acidófilo, presenta retículo endoplasmático liso y rugoso abundante, mitocondrias cortas y ribosomas libres. ¿Qué va a producir? Mineralocorticoides, especialmente la aldosterona y la desoxicorticosterona. ¿Qué efecto biológico tienen estas sustancias? Van a actuar en el equilibrio de líquidos y electrolitos, es decir, en el balance hidroelectrolítico, en el control del agua y sodio y del potasio. ¿Y esto a qué nivel? A nivel del tubo contorneado distal de los riñones, ¿no? Otra vez regresamos al riñón. Hace un rato, ¿qué hormona también actuaba en este balance? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda, chicos? Vasopresina. La vasopresina, muy bien, ¿ves? Acá tenemos otra hormona que también actúa a nivel de control del balance hidroelectrolítico, también a nivel de los tubos del tubo contorneado distal de los tubos renales. ¿Okay? Esta hormona está estimulada por la angiotensina 2, miren, y la adrenocorticotropa, la hormona hipofisiaria, porque hemos dicho que esta hormona va a estimular toda la corteza suprarrenal. La zona fasciculada es la más ancha, miren, es el 80% de la corteza suprarrenal. Miren estas celulitas, miren qué bonitas, miren, acá están las células en columnas, ¿ya? Pero miren las características de sus citoplasma. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ustedes saben, ustedes son chicos muy inteligentes. ¿Qué cosa vemos en el citoplasma de estas celulitas? Díganme. Miren, ¿qué cosa estamos viendo? Miren, acá, esta celulita, otra celulita, ¿qué veo en todo el citoplasma? A ver, ¿qué cosa estoy viendo? Pregunto. Alarcón, albites. ¿No están? Oh, ya. Pasaré lista, indiscriminadamente. A ver, las Mendozas, alguna de las Mendozas que me responda. Mendoza G. A ver, Milagros, ¿estás? No estás. ¿Están? Tiene múltiples vacuolas en el citoplasma.
múltiples vacuolitas que pueden semejar una esponjita, por eso que se le llama espongiocito. Esta celulita tiene nombre propio, espongiocito. ¿Y qué es lo que producen los espongiocitos? Producen glucocorticoides, cortisol y corticosterona, también estimuladas por la adrenocórticotropa hipofisiaria. Este cortisol va a actuar en situaciones de estrés súbito. Hace un rato ya lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Ahora, miramos acá, miren, entre columna y columna de espongiocito veo estos capilares alargaditos. Miren acá, ¿no? Estos son capilares de tipo sinusoidal. ¿Qué significa sinusoidal? Que va a presentar poros, ventanas o fenestras, tanto en la célula endotelial como en la membrana basal, porque este cortisol es de alto peso molecular y no podría difundir a través de las paredes, va a tener que tener estas ventanas para poder pasar de la celulita al capilar sanguíneo. ¿Okay? Una consulta, doctora. En Dime. caso de los glucocorticoides, esos también podrían, digamos como que soltarse o sea, o generarse en mayor cantidad en una situación, de mucha presión en una persona, ¿no? Eso es lo que entiendo. Claro que sí. A ver, el cortisol es bueno, muy bueno en una situación así, en una situación determinada y por momentos, nada más. Por ejemplo, yo tengo un accidente de tránsito, se me fracturan unas cuantas costillas y el dolor es exquisito, es terrible. Ese dolor me puede llevar a un shock neurogénico. ¿Qué es lo que se activa? El cortisol, porque el cortisol inmediatamente produce sustancias para bloquear ese dolor, para regular mi respiración, para regular mi frecuencia cardíaca, para regular mi presión arterial. O sea, en ese momento el cortisol es bendición, ¿ok? Porque me está manteniendo mis funciones vitales para yo poder seguir vivo. Pero ¿cuándo es dañino? Cuando la producción de cortisol se hace constante en el tiempo, porque las personas estamos sometidas a un estrés constante. Ahí se torna ya dañino. Pero, ¿qué hago, doctora? Pues nosotros vivimos en un estrés, claro, lógicamente, pero aquí ya no va a variar en la situación. Lo que tiene que variar es lo que tengo yo acá adentro. ¿Cómo puedo percibir esa situación? ¿Cómo percibo esa situación? El famoso vaso medio lleno o el famoso vaso medio vacío, que deben haberlo escuchado ustedes, ¿no es cierto? Es cómo yo enfrento la situación. Si lo enfrento con pesar, con sufrimiento, con desgano, sufro, se convierte en una situación tortuosa. Pero si yo más bien digo, oiga, de esta situación yo voy a sacar aprendizaje, me va a servir a mí, voy a ser mejor persona, mejor profesional. Sí, pues me caigo, pero me paro. Y cuando me paro, tengo una lección aprendida. La percepción cambia. Y eso induce, definitivamente, porque estamos viendo que hay un fuerte control neurológico. Los pensamientos se tornan acciones y las acciones van a desencadenar toda una serie de estímulos neuroendocrinos que al final van a terminar incidiendo en toda la producción de estos compuestos hormonales. Por eso es que ahora tienen un curso inclusive electivo que se llama estilo de vida. No es que uno va a cambiar y voy a estar todo el día ahí en la playa mirando el sol, el paisaje. No, es como yo percibo la vida. Eso es lo que tenemos que aprender a cambiar. Mi enfoque frente a las circunstancias que me van pasando. ¿Lo tomo como un suplicio o lo tomo como una oportunidad? Eso va a depender de cada uno y eso va a depender cómo nosotros aprendamos a manejar el estrés y cómo aprendamos a manejar nuestros niveles de cortisol. Porque el cortisol en una determinada circunstancia, bendición, les digo, pero en situaciones que ya se tornan constantes, pueden resultar muy patológicas. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Me escucharon? Sí, doctora, Muy entiendo. bien. Muchas ¿Pregunta gracias. clara? ¿Sí? Entonces, actitud positiva, pensamiento positivo, mente positiva, y manejemos el cortisol. La zona reticular. Miren, la zona reticular es esa de acá. Aquí las celulitas no están ni en cordoncitos ni en columnas. Están unas enlazándose con otras, formando como una red. Y miren, las células son muy acidófilas, muy rosaditas, ¿no es cierto? Esto es una zona muy delgadita, solamente el 7%, van a producir andrógenos. Pero el efecto biológico de estos andrógenos no tiene una mayor significancia fisiológica. Es decir, no van a determinar características, simplemente existen allí, van a estimular algunas características, pero no son determinantes. ¿Cuáles, por ejemplo? La de hidroepiandrosterona y la androstenediona, también estimuladas por la adrenocorticotropa hipofisial. ¿Okay? La zona medular, la médula suprarrenal.
Miren, tienen otro origen embriológico, van a derivar de la cresta neural, ¿no? Y estas celulitas van a corresponder a neuronas modificadas. Miren, presenta células cromafines que corresponden a células simpáticas postganglionares. Son neuronas modificadas que carecen de dendritas y axones, dispuestas en cordones. Son las famosas células cromafines. ¿Por qué? Porque tienen afinidad tintorial. Se tiñen, por eso su citoplasma es bastante coloreado. Como siempre, núcleo vesiculoso con nucleolo prominente, porque ya hemos dicho, todas las neuronas tienen esta característica, núcleos vesiculosos con nucleolos prominentes. ¿Qué van a producir estas neuronas modificadas, postganglionares como afines? Van a producir catecolaminas, neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina, que van a tener diferentes efectos a lo largo de todo nuestro organismo. Van a recibir el estímulo de nervios simpáticos preganglionares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la suprarrenal? Me está avisando de que acaba la clase todavía, me avisan ustedes, porque yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Me avisan para crear inmediatamente. Ya yo creo inmediatamente, se lo paso a Astrid y empezamos. No falta mucho ya, tiroides y paratiroides y la tiroides, aquí estamos. Mira, en la región cervical anterior, por delante del hueso del mismo nombre, voy a tener acá mi glándula tiroidea. Dos lóbulos unidos por un puente, un istmo central. El esbozo epitelial se organiza en cordones sólidos que van a formar cavidades denominadas folículos tiroideos. Entonces, la unidad estructural de la tiroides es el folículo tiroideo. Ahora lo vamos a estudiar. Aquí el tejido conectivo mesenquimal va a invadir todo el órgano para constituir el estroma. Ya sabemos que cuando hablamos de estroma, hablamos del tejido conectivo de soporte, donde se van a ubicar la parte funcional, que son las células. ¿Ya? En este caso, el folículo tiroideo. ¿Ya? El parénquima, formada por los folículos que pueden medir aproximadamente de 800 micras de diámetro, pero esta es una glándula polifuncionante, es la única glándula polifuncionante. ¿Qué implica eso? Que yo normalmente puedo tener folículos muy grandes, otros muy pequeñitos y otros medianos. Eso es normal. No quiere decir que, pues, oye, veo todas grandotas. Ajá, están hiperfuncionando, hipertiroidismo. No, una muy chiquitita. Ajá, está hipofuncionando, hipotiroidismo. No. Es una glándula polifuncionante, con folículos grandes, pequeños o medianos. El folículo tiroideo es la unidad estructural fundamental de la glándula tiroides y está constituida por, miren, acá estamos, acá hay, miren, veo unas grandes, unas medianas y unas pequeñitas, ¿no? Esto es natural, ya les estoy diciendo. Está constituida por una cavidad central llena de una sustancia muy acidófila, que es el coloide tiroideo, y rodeada de una corona de células epiteliales cúbicas, que ahora van a tomar nombre propio y se van a llamar células foliculares. ¿Ok? ¿Ya? Un momentito. Aló. ¿Aló? Terminando la clase, 10:30 o 10. 10, ¿ya? No, terminando la clase, terminando mi clase que estoy dictando, yo estoy yendo, ¿ya? Ya, ok, ya, ok, chao. Pues se están llamando de la universidad. Ok, entonces decíamos, mi folículo tiroideo tapizado por una corona de células epiteliales planas que ahora tienen nombre propio. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se Células llamaban? foliculares. Muy bien, entonces la célula folicular, características histológicas, célula epitelial cúbica, con un citoplasma cianófilo, con un núcleo vesiculoso central, redondo. Y la parte central, una cavidad llena de una sustancia rosadita, el coloide tiroideo. ¿Okay? Depositada en un estroma de tejido conectivo formada por una malla de fibras de reticulina, en donde voy a encontrar capilares sanguíneos. También fenestrados, o sea, con sus paredes ahí, con características especiales. ¿Ah? Por fuera, una cápsula de tejido conectivo. Las células foliculares, acá están, miren, son estas de acá, ¿ya? Estas células foliculares son predominantes y van a tener como función producir dos hormonas, las hormonas tiroideas, la tetrayodotironina o tirosina y la triyodotironina. No digan T3, T4, aprendan completo. Tetrayodo o tirosina y triyodotironina
¿ya? Estas son las hormonas tiroideas. Estas celulitas van a tener un retículo endoplasmático rugoso abundante, ubicado en el polo basal. En el polo apical, el aparato de Golgi, lisosomas y vesículas con gránulos de secreción en el polo apical. También presenta microvellosidades en el polo apical y abundantes mitocondrias. Esta celulita folicular, cada una de ellas es una fabriquita de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, un ratito. Aló, doctor Córdoba. Muy bien. Oiga, ¿qué es esto? Estoy dando clase teórica, doctora. Sus estudiantes están escuchando que me está interrumpiendo mi clase. Doctor Córdoba. Ya. Perfecto, muy bien. Alberto, dice, en la relación había algunos alumnos que no están incorporados. Verifica ello. Queden todos, por favor, ¿ya? Queden todos. Queden nada más, que los anoten, ¿ya? O sea, es que hay algunos que no se inscribieron oportunamente, pero no por ellos no se les puede prohibir que den, ¿ya? Igual. Así es, exactamente. ¿Ya? Ok. Ya, ok. Gracias. Ya, gracias. Miren esta característica que tiene esta glándula, que no la tienen el resto. Aquí se van a producir primero la tiroglobulina, que es una proteína, por eso es que tiene mucho retículo plasmático rugoso abundante, tiene aparato de Golgi prominente, tiene un citoplasma cianófilo. Pero también de los alimentos va a captar el yodo, lo convierte en yoduro. Esta tiroglobulina se une al yodo y se va a depositar aquí, escuchen, porque esta pregunta de examen, miren, aquí, en esta cavidad, formando el coloide tiroideo. ¿De qué está constituido el coloide tiroideo? De tiroglobulina iodada. No me vayan a decir hormonas tiroideas, porque acá no hay hormonas tiroideas, acá hay tiroglobulina iodada. Cuando el organismo requiere hormonas tiroideas, esta tiroglobulina vuelve a ingresar a esta celulita folicular y por acción de unas proteasas, de unas enzimas proteolíticas, se van a dividir en 4 compuestos: monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina y tetrayodo, de las cuales 2 son activas y salen a los capilares del intersticio celular. Y las otras 2, la monoyodo y la diyodo, quedan en el citoplasma para ser deshalogenadas, para sacarles el yodo y ese yodo quede ahí como listo ahí para poder ser utilizada nuevamente. ¿Lo entendieron? Pregunto, ¿de qué está constituido el coloide tiroideo? Tiroglobulinas. Tiroglobulina iodada. Muy bien, no es tiroglobulina yodada, porque ya se unieron la tiroglobulina con el yodo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las hormonas funcionantes que salen a la circulación? Tetrayodotironina y triyodironina. Muy bien, T3. ¿Y qué pasa con la monoyodo y la diyodo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Salen? ¿Se guardan? ¿Desaparecen? Lo dije. Sí, el yodo debe conservarse, pero ellas deben salir. O sea, el Claro, resto de son las estructuras. desalogenadas, así es. Estos 2 compuestos son desalogenados, desaparecen, entonces no son células, son compuestos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el efecto biológico de las hormonas tiroideas? ¿Ya? Porque salen a todo el... Miren la importancia de esas hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son vitales, ¿ah? Por eso, en la génesis del hipo y del hipertiroidismo, hay muchos aparatos y sistemas que están comprometidos. Entonces, los pacientes que tienen estas patologías no van a tener 1 o 2 síntomas, tienen una multiplicidad de síntomas que muchas veces confunden. Y si no tenemos un concepto claro de lo que son estas enfermedades, podemos empezar a tratar como si fueran 5 enfermedades, siendo una. Van a aumentar el consumo de oxígeno y la producción de energía. Van a predecir una acción calorígena, ¿no? A nivel de los músculos van a actuar músculos esqueléticos, a nivel del miocardio, del hígado y los riñones. Por lo tanto, van a actuar a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Miren,
todos los aparatos y sistemas, todas las celulitas que van a actuar en estos 3 metabolismos van a estar manejados e influenciados por las hormonas tiroideas, ¿ya? A nivel de la corteza cerebral del feto, miren qué importante, la deficiencia de hormonas tiroideas origina cretinismo. Entonces, si no hay adecuados niveles de hormonas tiroideas en la gestante, y puede tener, a veces hay hipotiroidismo subclínico. ¿Qué implica eso, doctora? Que no hay mayores signos, que no hay mayores síntomas, pero los niveles están muy bajos. Entonces la mamá ni se enteró. No le hicieron su control de hormonas tiroideas dentro de toda la gama de exámenes que hay que hacerle a una gestante, y ese hipotiroidismo subclínico puede originar, esos niveles bajos de tiroidismo pueden originar cretinismo en el recién nacido. ¿Esto qué implica? Signos clínicos de gran retardo mental porque no hay desarrollo de la corteza cerebral. Es importante en toda gestante dosar siempre niveles de hormonas tiroideas, y no solamente hormonas tiroideas, ¿ah? ¿Qué otra hormona? A ver, ¿quién ustedes me dice? Lo hemos hecho hoy día. Miren, caso clínico, tenemos que ir pensando, chicos. Además de hormonas tiroideas, ¿qué voy a dosar? ¿Qué voy a medir? ¿Qué otra hormona? ¿Mm? ¿Qué otra hormona? ¿Qué hormona controla las hormonas tiroideas? Dilo, equivóquense para que aprendan. ¿La hormona estimulante de la tiroides? Muy bien, la TSH, perfecto. Y miren, para que aprendan, chicos. Cuando la cantidad de hormonas tiroideas es muy, muy poquita, la que está produciendo acá, esta celulita folicular, ¿quién aumenta? La TSH, porque aumenta los niveles para estimular que éstas produzcan. Entonces yo puedo tener valores normales de hormonas tiroideas porque están compensadas por la TSH elevada. Entonces yo tomo T3, T4, normal, en sangre, no tiene nada, porque me olvidé tomar la TSH, porque la TSH puede estar muy elevada y es a decirme que estoy frente a un hipotiroidismo subclínico, que no tiene mayores manifestaciones, ni siquiera en los niveles de sangre, tampoco en signos clínicos, pero sí me está indicando que se está forzando, porque está estimulando para que mantenga los niveles normales. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente dosaré T3, T4, también doso TSH. ¿Ok? ¿Ya? A nivel del esqueleto van a estimular el metabolismo del calcio y el crecimiento de los huesos. No, la deficiencia de yodo en la alimentación origina una patología que es el bocio, que antes era endémico. A nivel de las poblaciones altoandinas era una patología muy común, unas tumoraciones muy grandes de la hormona tiroidea que sobresalía toda la región cervical, pero que eso ya no se ve. ¿Por qué? Porque a raíz de el estudio de esta patología se determinó que lo que faltaba era yodo, y el yodo era a nivel de la ingesta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? A la sal se le adicionó yodo. Por eso es que ahora nosotros consumimos sal yodada para contrarrestar estas deficiencias de yodo en la alimentación. Entonces, con esto nada más se ha controlado muchísimo la presencia de esta patología a nivel de la población, el bocio. Ahora, nosotros, además de las celulitas foliculares, miren que están aquí, vamos a encontrar otras de citoplasma muy claro, que corresponden a las células parafoliculares o células en C. Estas celulitas parafoliculares o células en C van a elaborar otra hormona, la calcitonina, que es un polipéptido de 32 aminoácidos y un puente de disulfuro que actúa sobre el metabolismo del calcio. ¿Okay? Las celulitas son unas celulitas de un citoplasma muy claro, algunas presentarán algunos glánulos muy secretorios, miren su núcleo muy vesiculoso con nucleolo prominente. ¿Ya? ¿Cuál es la acción biológica de esta calcitonina producida por las células parafoliculares o células en C? Van a actuar sobre el esqueleto y van a producir hipocalcemia. ¿Qué significa hipocalcemia? Disminución del calcio en sangre, ¿ya? Que se logra inhibiendo la reabsorción del calcio de los huesos mediante la inmovilización de los osteoclastos. ¿Recuerda? El osteoclasto lo que hacía era reabsorber hueso. Cuando reabsorbía hueso, liberaba calcio.
este calcio se va a la sangre y aumentaba el calcio. Pero aquí es al revés. Aquí lo que hace es lo inactivo al osteoclasto. No hay reabsorción, por lo tanto disminuyen los niveles de calcio en sangre. ¿Okay? Su producción, la cantidad de calcitonina está solamente regulada por los niveles de calcio en sangre. ¿Okay? Si yo tengo mucho calcio en sangre, inmediatamente activo la calcitonina para inactivar al osteoclasto y disminuye mi calcio en sangre. Y viceversa, porque ahora vamos a ver la otra hormonita, que es la que va a terminar regulando junto con la calcitonina los niveles de calcio en sangre. ¿Okay? Con coloración de ácido periódico de Schick, miren que está tiñendo mi membrana basal, veo a mis celulitas en C por detrás, lo que me determina que no son células que están formando este epitelio de células foliculares, sino que son células que están fuera de, porque tienen otra función, que es producir la calcitonina. La paratiroides. Aló, chicos, ¿están? Sí, Chicos, doctora. Sí, doctora. ¿ha avisado que va a acabar la clase? Todavía no, ¿no? Ay, qué bueno, ojalá que no acabe. Ya, sigamos. La paratiroides, usualmente en número de 4 situadas por detrás de la tiroides. Ya, acá está, miren, tin, tin, tin. 2 en la región dorsal, 2 en la cara posterior de las glándulas tiroides. Son muy pequeñitas, miden 6 por 3 milímetros y pesan en su conjunto 0.2 gramos. Estas glándulas paratiroides van a tener también un estroma, es decir, un soporte de tejido conectivo. Por fuera, una delgada cápsula de tejido conectivo que ingresa dándole tabiques de donde se va a desprender una malla de fibras de reticulina, donde vamos a encontrar a las células dispuestas y formando el parénquima. ¿No? Acá la distribución es una distribución muy desordenada, anárquica, dicen, ¿no? Miren, acá está, miren, no hay lóbulos, no forman cordones, no forman cordoncitos, simplemente están distribuidas en toda la malla de fibras de reticulina. Aquí voy a encontrar dos tipos de células, principales y oxífilas. Las principales son estas, de núcleos vesiculosos, muy redonditas, ovoides, con nucleolos prominentes. El citoplasma muy claro, no se ve el citoplasma porque es muy pálido. ¿Okay? Estas celulitas principales van a producir paratormona, ¿ya? Pero entre ellas también aparecen otras. Miren estas de acá, ¿las ven? Están formando como un grupo más unidas, con citoplasma muy acidófilo, células oxífilas, no tienen mayor función conocida, simplemente van apareciendo a partir de los 4 años de edad. Células principales, productoras de paratormona, células oxífilas sin mayor función conocida. ¿Okay? La paratormona es un polipéptido de cadena única compuesta por 84 aminoácidos que también va a regular el mecanismo del calcio y también del fósforo en sangre. El efecto biológico es al revés de la calcitonina, es decir, que si la calcitonina inhibía al osteoclasto y producía hipocalcemia, esta va a estimular al osteoclasto y va a producir hipercalcemia. ¿Ok? Entonces, el control del calcio en sangre solamente va a estar manejado por los niveles de calcio en sangre. Pregunto, si yo encuentro niveles de calcio en sangre, hipocalcemia, muy bajos, hipocalcemia, ¿quién va a actuar? ¿La calcitonina o la paratormona? Pregunta examen. Piensen. ¿Puedo repetir la pregunta? A ver, la calcitonina produce hipocalcemia. Baja los niveles de calcio en sangre. La paratormona produce hipercalcemia. Aumenta los niveles en sangre. Porque actúa sobre los osteoclastos. ¿Cierto? Si yo tengo hipocalcemia, mis niveles de calcio están bajos, ¿quién va a actuar? La PTH. ¿Ah? Paratormona. PTH. La paratormona para elevar mis niveles de calcio en sangre. Al revés, yo tengo hipercalcemia. ¿Quién actúa? ¿La calcitonina o la paratormona? Calcitonina. Calcitonina. La calcitonina para bajar los niveles de calcio. Aquí no hay factores inhibitorios, estimulatorios de la
el hipotálamo, de la hipófisis, no, solamente los niveles de calcio en sangre son los que van a determinar si actúa la calcitonina o si actúa la paratormona. ¿Ok? ¿Claro? ¿Quedó claro eso? Chicos, muchachos, alguien que no le quede claro, por favor. Son conceptos muy importantes. En los tubos renales, además, la paratormona va a aumentar, va a actuar sobre el control de los fosfatos de la orina. Y en la orina se van a eliminar muchas sustancias. Una de ellas los fosfatos. ¿Quién controla eso? La paratormona. El páncreas endocrino está constituida por los islotes de Langerhans y solamente vamos a estudiar los islotes de Langerhans porque tiene una porción exocrina que les estudiaremos en el aparato digestivo. ¿Ya? Miren acá, toda esta es la porción exocrina del páncreas. Aquí alrededor, esta estructura ovoide, redondita, pueden haber muchos, que va a constituir los islotes de Langerhans o porción endocrina del páncreas. Los islotes de Langerhans están constituidos por un grupo de celulitas de diferente tamaño, unas muy pequeñas, unas más grandes. Van a tener aproximadamente cada páncreas de 200.000 a 2 millones de páncreas localizados predominantemente a nivel de la cola del páncreas. Característicamente, miren, las células van a ser con la coloración de hematoxilina y eosina muy claras, un citoplasma muy claro, que contrarresta con la marcada cianofilia de las células del páncreas exocrino, ¿ya? Que las están alrededor. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de células que con la coloración de hematoxilina y eosina no vamos a poder diferenciarla. Si yo quisiera ver los 4 tipos celulares, voy a tener que utilizar coloraciones de impregnación argéntica, de idofucsina, para poder diferenciarlas unas de otras. Pero no, con hematoxilina y eosina solamente vamos a distinguir islote de Langerhans. Todo esto localizado en una malla de fibras de reticulina con presencia de capilares sanguíneos fenestrados. ¿Sí? Van a recibir también inervación del sistema nervioso neurovegetativo, simpático y parasimpático. Las células beta son las más numerosas y están constituidas por el 75%, que van a producir insulina. La insulina es una hormona con un peso molecular de 6.000 y presenta 2 cadenas formadas por 21 y 30 aminoácidos, que van a tener una secuencia específica para cada especie. La insulina va a tener factores estimulantes y factores inhibidores. La liberación, la producción de insulina va a tener factores estimulantes como la glucosa, la fructosa, la manosa, las hormonas como la secretina, la somatotropa, la STH, la adrenocorticotropa y el parasimpático. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una gran ingesta de alimentos, nada más, mucho carbohidrato, mucha gaseosa. Entonces aumenta la glucosa en sangre. ¿Quién va a salir para disminuir, para controlar? Sale la insulina. ¿Okay? Entonces, una patología muy asociada a alteraciones en la producción o en la liberación de insulina se denomina diabetes. Y la diabetes hay de 2 tipos, la diabetes juvenil o congénita y la diabetes del adulto, que está relacionada con la obesidad. La diabetes juvenil, la congénita está relacionada con el tratamiento a insulina, mientras que la diabetes del adulto, de la obesidad, está relacionada con los antidiabéticos orales. ¿Ya? Entonces, acá es importante que nosotros determinemos la presencia de una diabetes, que es juvenil o es del adulto, porque eso nos induce al tratamiento. Los factores inhibitores, la adrenalina y el simpático, van a disminuir la cantidad de insulina. Las células alfa van a encontrarse en un 20% y se disponen en la periferia de los islotes. Acá, los islotes de Langerhans en la periferia, ubicadas las células que producen glucagón, las células alfa. El glucagón es un polipéptido con un peso molecular de 3.500. Va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre, va a producir hiperglicemia. La insulina, hipoglicemia, el glucagón, hiperglicemia. El glucagón, además, también puede formarse en el epitelio de las células que tapizan el estómago y el intestino. La hipoglicemia es un factor estimulante. El simpático la estimula y el parasimpático la inhibe. ¿Okay? Al revés de las células alfa, de las células beta. Las células B son bastante escasas,
representan el 5% y van a producir una hormona, la somatostatina, que va a actuar manejando el control tanto de la insulina como del glucagón. Las células FOPP es un polipéptido constituido por 36 aminoácidos, actúa como antagonista de la colecistoquinina, inhibiendo la secreción del páncreas, tanto en su componente enzimático, en el páncreas exocrino, como del bicarbonato, relajando los músculos de la vesícula biliar. Entonces, esta sustancia está estrechamente relacionada con el proceso de la digestión, porque va a actuar precisamente en la digestión de las sustancias nutritivas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, chicos, del páncreas? ¿Alguna pregunta de tiroides, paratiroides de la clase? ¿Mm? ¿Están o ya se fueron? Hoy. Ya. Ok. ¿Estamos? No hay preguntas, profesora. Sí, doctora, todo claro. ¿Alguna pregunta del La- curso? ¿Alguna Ujú. pregunta de lo que estimen pertinente? Profesora, en la parte Doctora, de la melanotropina, ¿cuáles eran las células que secretaban? Decía que eran las mismas que la ACTH, pero ¿cuáles O eran sea, las de no, no de está la ACTH? determinado que sean las mismas, sino que se ha determinado que en patologías que alteran la suprarrenal, la adrenocorticotropa, también se hiperpigmentan algunas zonas corporales. Por eso es que se relaciona que pudieran estar ambas producidas por las mismas sustancias. Ujú. Ya. doctora, tengo una consulta. Sí, Eh, ¿Cuál es la diferencia de hipotiroidismo y hipotiroidismo autoinmune? la tiroiditis de Hashimoto. Como toda enfermedad autoinmune, ¿qué es lo que va a pasar en las enfermedades autoinmunes? Nuestras propias celulitas del sistema inmunológico actúan y empiezan a atacar a nuestras células, en este caso a las células foliculares, para que disminuyan la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo autoinmune está muy relacionada con la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? En donde el efecto va a ser el mismo. Al final, el efecto biológico es el mismo, ¿no? Va a disminuir las hormonas tiroideas con todo el efecto biológico que ello arrastra, pero el origen es diferente. El origen es diferente. Aquí, en las autoinmunes, es una enfermedad estrechamente relacionada con el sistema inmunológico, que está atacando nuestras propias células. Doctor, entonces, producto de la tiroiditis de Hashimoto es que ocurre el hipotiroidismo autoinmune. ¿Es una consecuencia? Claro, así es una consecuencia. Algunas tiroiditis pueden originar un hipertiroidismo, pero son las menos. La gran mayoría de tiroiditis de Hashimoto originan hipotiroidismo. Y es un hipotiroidismo autoinmune, porque se está originando en esta enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Gracias, doctora. ¿Tienes tiroiditis de Hashimoto? No, sino que es una enfermedad bastante curiosa que quería saber porque usted había mencionado en la glándula tiroides que habían bastantes cuadros clínicos de los cuales se debe diferenciar bien a cuál corresponde, porque dijo subclínico y también había leído que había autoinmune, entonces no es lo mismo, hay que saber diferenciarlo. Yo tengo tiroiditis de Hashimoto y debutó en la pandemia, porque el COVID parece que tiene una predisposición muy interesante por las glándulas endocrinas. Después del COVID brotaron muchas diabetes, brotaron muchas tiroiditis de Hashimoto, y también están brotando muchos cánceres. ¿Ya? Entonces, después del COVID están pululando todo ese tipo de enfermedades. Entonces, también se están haciendo estudios precisamente para poder determinar, ¿no?, la relación de este virus con estas enfermedades que están incrementándose. Sí, ¿quién levantó su manito? Doctora, sí, justo tenía una consulta con respecto a lo que dijo de después del COVID. También había visto que habían aparecido múltiples problemas hormonales en cuanto a las mujeres, no solo a presencia excesiva de síndrome de ovario poliquístico, sino también lo que es la presencia de, ay, ¿cómo se llama? Que básicamente como que mujeres que tienen 20 23, 24 años, la calidad de sus óvulos eran de 30, 35 años. Yo no sé cómo se podría decir, deterioro ovárico, se podría decir, en mujeres muy jóvenes. Y justo lanzó muchos ese tipo de problemas hormonales.
Así es, así Eso es. también se correlaciona, ¿verdad? Así es, o sea, se ha visto que han incrementado muchísimo las patologías de las glándulas endocrinas. Entonces, como eso se ha incrementado después de la pandemia, se está relacionando la presencia de este virus en relación a los órganos que pueden haber sido lesionados por este órgano, ¿no? Entonces, está en estudio, no está nada determinado. Entonces, chicos como ustedes, muy curiosos, pueden seguir estudiando. Y a lo mejor de acá a unos 5 o 10 años se determina que es así, ¿no? Porque que se ha incrementado, se ha incrementado. En mi familia aparecieron 4, así, 4. No porque llevamos juntas, ¿eh? Diferentes lugares, pero así fue, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en otros han aparecido diabetes, así, diabetes también, ¿no? Y como dices tú, Camila, muchos problemas endocrinológicos en gente joven, ya de diferente índole, ¿no? Trastornos como dismenorrea, trastornos de ovarios poliquísticos, trastornos en la menstruación, más, menos, a veces se les anula, a veces tienen mucho. Entonces, ahí estamos, pues, ahí estamos, buscando las causas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si ya me pregunta de acá del curso, les quiero preguntar algo del curso, por favor, pregúntenme cualquier duda que tengan, cualquier duda, no se queden con la duda y después le preguntan al vecino o le preguntan a la compañera y a veces la información no es tan exacta. ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie tiene? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Mañana a las 8 puntual, por favor, el grupo 11, 12 y 15, creo, ¿no? Con los que han coordinado. Con el 14, Bruno, ¿estás por ahí, Bruno? Sí, doctora. Ya, hemos quedado el miércoles a las 10:30, ¿no? 10:30 de la exposición, nos dijo. Ya, perfecto.